Muy buenas tardes a todos. Cuando nos invitan a un evento como este, con tanta particularidad de expositores, esto no es para 15 minutos ni 2 días. Esto es una cátedra de 6 meses por lo menos. La intelectualidad llamada aquí a comparecer, venimos con la intención de comprimir un resultado y de generar ideas dentro de los parámetros y la dinámica que se comprende de lo que realmente debe ser, cómo constituimos o cómo construimos un Estado de Palestina sobre la totalidad del territorio de Palestina. Así que esto pasa por diferentes opciones. Y fíjense con lo que les voy a decir para que se queden en el pensamiento y se rasquen la cabeza. Gamal Abdel Nasser pensaba en el panarabismo que era ese expansionismo fronterizo de Egipto, Siria, Palestina, Jordania, el Líbano e Irak. Y dentro de esa concepción que fue muy aplaudida por los románticos revolucionarios que somos, porque eso es lo que somos enamorados de una revolución y soñamos. Ese panarabismo es exactamente lo que recientemente nuestro antagonista Netanyahu predica incluso en las propias Naciones Unidas. El Estado de Israel debe extenderse desde el Nilo al Éufrates. Pero bueno, desde hace 77 años la bandera de Israel tiene la franja azul arriba, la franja azul abajo, que es precisamente del Nilo al Éufrates. Y entre esa convicción se comprende ese Congreso de Basilea en 1897 que dijeron: oh Israel, nuestras fronteras se extenderán desde el río Nilo al Éufrates. Pues bien, aquí yo he escuchado a muchos de los expositores a criticar, atacar, denominar a los gobiernos y regímenes árabes como traidores. Hombre, ¿y para qué vamos a seguir los palestinos poniendo los muertos? ¿Acaso no nos convendría a nosotros como palestinos precisamente permitir de algún modo dejar de ser ese muro de contención para que Israel considere que puede irse a Egipto y puede llegar y tomar a Jordania, llegar a Irak, desaparecer Siria? Por sí Siria ya está tomada por Israel. ¿No resultaría hasta interesante? Entonces equiparamos ese sueño nacerista del panarabismo, ahora por el momento reemplazado por el expansionismo sionista, considerando y consolidando una sola nación con fronteras definidas de Israel. Vamos a eliminar a esos millones de seres humanos árabes, aparte de los palestinos. Tal vez a los palestinos vean esta opción como una opción real de la institucionalización del Estado de Palestina sobre el territorio de Palestina del 48 frente a la decadencia de ese expansionismo sionista. ¿Pero por qué? Porque va a ser parte del proceso de la muerte de un Estado en que el proceso democrático que se ufana Israel de ser va a terminar obligado en un periodo de una generación a conceder el derecho al voto a esos árabes de origen jordano, egipcio, y solamente con ellos suficiente para una votación y cambiar el nombre a la nación panárabe y generar gobernaciones de Palestina, de Jordania, de Siria y de Egipto nuevamente. Fíjense el concepto que traigo hoy a colación, donde Egipto queda partido e Irak queda partido. Nada más.
pero los millones de habitantes superarían, e Israel no podría humanamente, si en algún momento llegáramos a aceptar que conciben ellos el precepto humano, eliminar a toda esa población civil de millones de seres humanos. Entonces, esa ecuación que le dejo aquí para que se rasque en la cabeza es para pensar si el panarabismo de Nasser es tal vez una realidad posible gracias al expansionismo que pretende Netanyahu. Fíjense por ahí. Luego del 8 de octubre, porque el 7 es otra cosa, luego del 8 de octubre del 23, en ese mismo mes, tuve conversaciones con grandes hermanos de Palestina. Y uno de ellos, un gran intelectual, me dijo: Walid, de 3 a 5 años vamos a tener un Estado de Palestina en Palestina. No sabemos cómo va a ser, ni de qué tamaño va a ser, pero da la casualidad que eso es lo que ha sucedido. El fenómeno del genocidio y el fenómeno de la resistencia a partir del 8 de octubre ha puesto a Palestina nuevamente en el escenario mundial e internacional. Ahora todo pasa por Palestina, pero llevarla a la realidad como se quiere hablar acá, para llegar a ese momento tenemos que entender si somos utópicos, soñadores, hablar de lo imposible, o practicamos el ejercicio de ir experimentando lo que realmente debe ser. Para Israel, Oslo no existe. La dirigencia israelí, después del asesinato de Rabin, no existe Oslo. Y si para ellos, que son nuestros antagonistas, Oslo no existe, pues mal puede pretender nuestra dirección palestina asumir que Oslo debe continuar. Por lo tanto, ellos también ya así lo están tímidamente manifestando. Oslo no existe. Pero el mundo entero, a raíz del 8 de octubre en adelante, sí dijo una gran verdad. El reconocimiento del Estado palestino es una obligación. Muy pocos han dicho sobre qué fronteras. Que nos digan que del 67, resolución 242 de Naciones Unidas, maravilloso. Otros dicen de la 181 del 47, del 48, maravilloso. ¿Ok? Otros dicen la que decía un acuerdo llamado Oslo, 23%, maravilloso. Cualquier pedazo de tierra libre, independiente y soberano debe ser el inicio para generar el expansionismo palestino sobre su propia tierra. Nosotros en Palestina, con los pocos kilómetros cuadrados que tengamos, construimos ese hecho fundamental, puesto que nos asiste el derecho a no dictar fronteras. Israel es el único estado desde el año 48 que no tiene fronteras. Por lo tanto, mal pueden endilgarme a mí que yo tenga que incorporar mis fronteras y definirlas. Así que 22%, bien, yo aquí frente a ustedes lo acepto, porque es el inicio de la destrucción del Estado de Israel en su totalidad, la desaparición. Es un concepto diferente a lo que les hablé del panarabismo. Esta es la teoría mía. Dentro de este tema va generando el hecho que nosotros como palestinos sencillamente demos la respuesta a esa identidad nacional sobre esos territorios, sobre esos límites completos. Israel presenta el mapa del Nilo al Éufrates y este mismo mapa también. Nosotros, humildemente,
presentamos este. Nosotros no cambiamos nuestras fronteras físicas, geográficas. Hacemos el planteamiento de lo que debe ser la realidad de la construcción del Estado palestino. Pero es que entonces se debe renunciar al Estado palestino, a la resistencia y la lucha armada. De por sí ya se ha puesto en práctica por parte de cierta dirigencia palestina. Señores, todo esto hace parte de políticas que se han ido desarrollando y que unos dirían es un acto de traición. Otros dirían es un acto de sobrevivencia. Y ojo con lo que le digo. A Israel no le cuesta nada ir y destruir la Mucata el día que el presidente Abu Mazen agarre y diga a los 80,000 policías debidamente entrenados, hey, dejen de apuntar sus fusiles a donde no deben y apúntenlo donde corresponden a los soldados israelíes. No le costaría. Entonces aquí viene la ecuación. Cuando fundamos COPLAC con Nelson Haddad, Nelson era vigoroso y joven. Hoy en día es diferente. Entonces la concepción del revolucionario ha cambiado. Ya llega un momento en que generacionalmente el revolucionario debe de instituirse e ir siendo cambiado. Y esas hordas de jóvenes nuestros en Palestina han ido abrazando cada vez más el concepto de la liberación nacional, que eso incluye la lucha armada. Así que nosotros no tenemos que oponernos a ella. Aquí lo plantearon ustedes y yo no me puedo oponer a ella. Hombre, si yo fui combatiente, yo tuve la dignidad y el honor de levantar el fusil. Yo estuve en el primer levantamiento popular del Intifada palestino. Fui el único latinoamericano que salió de Colombia y se fue a Palestina. Dejé al presidente, a nuestro comandante en jefe Arafat en Bagdad, me despedí de él y le dije, no voy a estar más aquí junto a usted, me voy a combatir en Palestina. Y me dice el viejo, allá nos vemos. Allá nos vemos. ¿Quién se iba a imaginar en el año de 1988 que Arafat te dijera, allá nos vemos? Arafat llegó en el 93, en el 94. ¿Gracias a qué? Al levantamiento popular palestino, el levantamiento de las piedras. Y éramos dignamente llamados terroristas por lanzar piedras. El segundo levantamiento popular o intifada palestino, el de las armas y explosiones, sí, es cierto. Lamentablemente cayeron civiles. Lamentablemente hubo inmolaciones de palestinos en áreas públicas civiles. Eso se ha criticado. Pero es que esa era la variable que en ese momento, desde la perspectiva de la resistencia, se veía como aceptable, porque de lo contrario hubiésemos seguido siendo ignorados. Y lo del 8 de octubre, no, y ahí sí digo, lo del 7 de octubre hizo que Palestina nuevamente estuviera en el primer nivel de los temas a tratar desde todas las conceptualizaciones, pero más aún, hizo que el mundo entero se pellizcara y despertara y dijera, hey, acá hay derechos humanos. Mira, aquí nuestro compañero en la exposición anterior derramó las lágrimas. Él viene ya con un nudo umbilical atado por sus hijos y lo que ha sucedido en Gaza. Ese es un hermano. Y ese es de los que nos enseña, Martín, el camino a la liberación de Palestina. Yo puedo venir y hablarles
de todo lo que deseen, y me puedo extender porque ahorita nadie tiene hambre y soy el último expositor. Pero les voy a decir lo siguiente. La resolución 194 de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es la resolución del retorno. Toda la mañana escuchamos hablar del retorno. Simán habló del retorno. El retorno se practica. Yo no necesito que a mí me lo recuerden. Yo regresé a Palestina. Mi padre y mi madre, que en paz descanse ahora en Palestina, regresaron a Palestina. Es una resolución que nos dieron en Naciones Unidas compensatoria por la 181. Pero si nosotros los palestinos no regresamos, si nosotros los palestinos no nos levantamos en Jordania para decirle al famoso rey Abdalá, nos vamos de aquí, ya no queremos seguir viviendo en Jordania, nos vamos a Palestina, abra las fronteras, pues no vamos a ejercer el derecho al retorno, señores. Esto parte de nosotros. Hombre, imagínense que los palestinos en Jordania empezaran a hacer el ruido, pues esos 2 millones de italianos que salieron a protestar, o los 2 millones en Londres, y todos esos millones de seres humanos también saldrán a protestar para exigir que el rey Abdalá abra las fronteras jordanas para regresar. He allí la práctica de la ley del retorno, de la práctica de la resolución del retorno a Palestina, que está consagrada en las Naciones Unidas. Por eso yo no creo en los cambios de las Naciones Unidas ni crear nuevas leyes. Ya las leyes y las resoluciones existen y están. Dentro de ese marco, precisamente, hay que exigir el cumplimiento de la resolución 194 para que los palestinos en los campamentos de refugiados en Irak, en Siria y en el Líbano regresen a Palestina del 48. Eso es muy importante. No solamente los palestinos de la segunda Nakba del 67. Bueno, la tercera, porque la primera Nakba fue la de Jesucristo, cuando Jesucristo fue perseguido por los judíos bíblicos. La segunda, la del 48, y la tercera Nakba, la del 67. La cuarta, que ha fracasado, pero se ha convertido en genocidio, es la actual desde hace 2 años atrás. La resolución 242 es otra resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, Estados Unidos votó a favor de esa resolución. Las fronteras que se debe de mantener obligatorias, Israel debe de regresar a las fronteras previas al 4 de junio de 1967, y eso equivale a poco más del 42% del territorio palestino. Fíjense. Ya cambiamos el 23 que yo acepto, ahora nos vamos al 42% que contempla esa resolución del 242. Pero entonces los pueblos del mundo deben de pararse y exigir el cumplimiento de esa resolución. Y esa resolución no establece fronteras. No establece fronteras. Las 336. Pero entonces ya estableció el Estado palestino en el 22%, 23%, me lleva al 42%, y entonces, ¿por qué no pedimos que la resolución que no ha tenido cumplimiento, y con esto ya voy enfocando un final, para que pongas tranquilo, Raúl, pidamos el cumplimiento y la aplicación de la única resolución de Naciones Unidas que no ha entrado en vigor, la 181. Si aplicamos la 181, nos quedamos con el 48% de esa Palestina nuestra. Entonces tenemos ese 48% de esa Palestina, más la 194, el derecho de retorno a los palestinos del 48, y nosotros somos mayoría, y el Estado de Israel desaparece. El Estado de Israel, como teoría sionista aplicada experimentalmente, deja de existir. Tenemos los elementos jurídicos que existen.
Y también tenemos lamentablemente los elementos adormecidos y lentos que están en el seno de Naciones Unidas y en la Corte Internacional de Justicia. Pero tenemos un enemigo muy poderoso, que es ese enquistamiento del sionismo a través de las iglesias neopentecostales que a nivel de América Latina, Estados Unidos y de Europa y ahora en África que han penetrado, están buscando tratar de volver a limpiarle la cara a Israel por los 2 años de genocidio que han tomado. Esas iglesias neopentecostales a las que estamos directamente atacando y estamos comprometidos en ese trabajo, en lo que a mí respecta, a través de la Confederación Palestina en América Latina, COPLAC, estamos haciendo un trabajo comedido, porque nosotros no podemos permitir que la bandera de Israel se siga utilizando en los templos neopentecostales, es decir, esos evangelistas consumados, los famosos donadores de los diezmos, ni tampoco podemos permitir que el Estado de Israel siga financiando en América Latina, por ejemplo, a las comunidades judías, para que esas comunidades judías sean las que aparecen, y que, ojo, lo que le acabo de decir, está dentro del presupuesto del Estado de Israel, el financiamiento. Hace 15 años estaba en $50 millones, hoy en día supera los $200 millones en el presupuesto nacional de Israel, a las comunidades judías, diferentes instituciones judías en América Latina, y ese dinero lo utilizan ellos para financiar periodistas, comprar políticos y generar lo que en Estados Unidos se hace a través del AIPAC. Y a través del AIPAC precisamente es lo que estamos tratando allá en Estados Unidos de romper. Y por eso, y vuelvo a decir la palabra por eso, la expresión de por eso logramos hace 20 días atrás constituir una institución que está buscando generar la representación y el financiamiento propio dentro de Estados Unidos. Yo fui invitado estando en Palestina hace más de un mes, en septiembre, en donde desde Palestina di mi exposición. Se está logrando constituir el equivalente y el paralelo a AIPAC para que los árabes nacionalistas y palestinos sean quienes financien a los políticos norteamericanos. Por eso, el logro que hicimos en Nueva York, allí estuvieron las manos de todos los que ahora estamos involucrados también en Estados Unidos para esta nueva institución. Y fíjense, qué agradable y maravilloso ver, y hoy lo digo con orgullo, a mis hermanos judíos no sionistas caminar en Nueva York con carteles decir que al candidato, al alcalde electo en Nueva York, $0 recibió del AIPAC. ¿Eso qué significa? El mundo está cambiando. Hace 36 años yo escribí mi libro, La muerte de un Estado. Y la muerte de un Estado se contemplaba de la perspectiva en que nosotros los palestinos teníamos que reproducirnos. Por eso nuestras mujeres son nuestras verdaderas guerrilleras. Nuestras mujeres son las que verdaderamente tienen la dignidad y el honor para que caídos sus hombres le entregan el fusil a sus hijos o traen más hijos y que eventualmente con mayoría de edad para los del 48 terminan obteniendo mayoría de edad y derecho a voto. Y a mí no me preocupa el anexionismo de Cisjordania, porque el anexar Cisjordania para Israel necesariamente involucra que en un periodo de 10 años Israel tiene que darle la nacionalidad y el derecho a voto a los palestinos del 67. Dicho esto, señores, el mañana de Palestina, cómo construir el Estado palestino, hay una sola cosa clara:
a todos los aquí presentes, queremos la Palestina total, los 28.000 kilómetros cuadrados. Pero ¿cómo construirla? Les he presentado múltiples opciones. No quiero ser un simple soñador, sino que quiero materializar aquello que sí es posible. Y tenemos diversos criterios. Simán y yo pertenecemos a grupos totalmente diferentes y antagónicos. Pero ante todos ustedes, este señor y yo somos hermanos palestinos. Y como palestinos tenemos que estar unidos frente al mundo. Y eso es lo que nos dignifica en ese romanticismo de ser palestino. Gracias.